Dicen que las grandes historias comienzan con un sueño, pero las que dejan huella comienzan con un desafío. Una ciudad, una universidad, un equipo, un mismo corazón. La Universidad Nacional de Loja inicia un nuevo camino en la Liga Pro Universitaria 2026. Y cada paso lleva el nombre de Loja. Vuelve la garra. Juega Loja. Se siente la U. Adivina quién facilitó una mediación legal, quién ayudó a una familia a dormir en paz y quién organizó todo el sistema contable de la empresa. Tu jefe, el contador, la IA de Excel. No, pues nosotros, los pasantes pero pros. Ah, entonces los pasantes de la UNL ya no solo sacan copias. Ya no sacamos copias, sacamos problemas y los resolvemos. No somos el futuro porque ya estamos aquí. Revisa mayor información en www.unl.edu.es/vinculación con la sociedad, /prácticas preprofesionales y forma parte de las pasantías que transforman de la Universidad Nacional de Loja. Hoy más que nunca, hablar de salud mental es fundamental. Por eso, creamos un espacio para reflexionar y dialogar donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad. Contaremos con invitados especiales, expertos en psicología y salud mental, que nos ayudarán a profundizar en estos temas y compartirán sus perspectivas. No olvides compartir este programa y contribuir a desmantelar los estigmas que la sociedad asocia con la psicología. Así que quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Esto es Sintoniza tu mente. ¡Comenzamos! Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de Sintoniza tu mente. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, lugares de trabajo o donde quiera que nos estén escuchando. Como cada semana hemos preparado un espacio para conversar sobre temas que forman parte de nuestra vida y que merecen ser comprendidos desde una mirada más cercana y humana. Yo soy Ariel y me da mucho gusto compartir este momento con ustedes. Hola, y yo soy Ruth. Es un placer poder tenerlos a cada uno de ustedes aquí y también es un placer poder acompañarlos y que cada uno de ustedes nos estén escuchando y observando. Y bueno, como saben, este espacio es dedicado a reflexionar sobre temas de la salud mental y sobre todo el bienestar y las experiencias propias en cada etapa de la vida. Bien, y es que recuerdo que todos cuando estábamos en la preadolescencia y nos portábamos algo distinto a como están acostumbrados, nuestros padres o familia nos decían, ya están entrando a la edad del burro. Y bueno, seguramente todos hemos escuchado alguna vez la expresión la adolescencia es la edad del burro. Es una frase muy conocida que suele utilizarse para describir el comportamiento de los adolescentes, ¿no? Pero ¿realmente refleja lo que ocurre durante esta etapa o solo es un estereotipo que hemos repetido durante años? Y bueno, la verdad, la adolescencia es un periodo de muchos cambios, no solo a nivel físico, sino también a nivel cerebral. Nuestras ideas, nuestra identidad va cambiando y vamos buscando nuevas cosas y nos vamos autodescubriendo de poco a poco en este periodo que sí, muchas veces es de los más difíciles, pero no es de los únicos que experimentamos durante toda nuestra vida. Sin embargo, muchas veces estos cambios son malinterpretados y terminan convirtiéndose en etiquetas que afectan la forma en que los adultos se relacionan con los adolescentes. Más que juzgar, es importante comprender qué hay detrás de sus conductas y reconocer que necesitan orientación, escucha y apoyo. Así es. Y bueno, es por eso que en esta emisión y en este espacio vamos a dar tiempo a hablar sobre esto, sobre la famosa edad del burro y por sobre todo a poder comprender qué es lo que pasa en la adolescencia, qué cambios está experimentando el adolescente para verlo no desde un lado de prejuicio, sino más bien desde un lado empático en donde nosotros podamos entender qué es lo que pasa en esta etapa. Esto es Sintoniza tu mente, donde comprender es el primer paso para transformar. Y ahora sí, después de esta bienvenida, damos paso a la voz de la radio para presentar a nuestras invitadas, quienes nos acompañarán en este importante diálogo sobre la adolescencia y los mitos que rodean. En este caso tenemos a la psicóloga clínica Karen Rodríguez y a la psicóloga clínica Kiara Medina. Hoy nos acompaña la psicóloga Karen Alejandra Rodríguez Salinas, licenciada en Psicología Clínica y magíster en Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual y contextual, con amplia experiencia en evaluación, diagnóstico e intervención psicológica con niños, adolescentes, adultos mayores y poblaciones vulnerables. Además, se desempeña como tallerista en promoción y prevención de la salud mental y actualmente continúa su formación con una maestría en neuropsicología clínica.
También tenemos el grato placer de contar con la participación de Kiara Dakota Medina Moreno. Es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente cursa una maestría en Neuropsicología Clínica. Cuenta con experiencia en atención psicológica a niños, adolescentes y adultos, desempeñándose en centros psicoterapéuticos, fundaciones y hospitales. Además, posee formación especializada en terapia cognitivo-conductuales y contextuales, complementando su labor con talleres de promoción de la salud mental. Agradecemos la información que nos acaba de dar la voz de la radio, que siempre nos acompaña en cada emisión. Ahora, sin más, iniciamos con el tema. Psicóloga Karen, para empezar, ¿de dónde surge esta expresión de la edad del burro? Porque durante tantos años se ha asociado la adolescencia con terquedad, desobediencia o inmadurez. Bueno, primero que nada, agradecerles el espacio. Buenas tardes, buenos días, perdón, a todos los que nos escuchan el día de hoy, a ustedes chicos. Es un placer volver a donde hace algunos años estaba del otro lado como locutora también, y volver como ponente es una experiencia bien bonita en realidad. Y bueno, para empezar con este tema, la edad del burro se asocia más que nada a una temática que se ha ido abordando a lo largo de los años, que es asociar a la terquedad con la terquedad del burro como animal, por así decirlo. Pero hay que tener en cuenta que, para empezar, esto no tiene ningún sustento científico, es únicamente una frase que se ha ido pasando de generación a generación desde hace varios años, y que más allá de decirnos que el joven es un burro, viene a hablarnos de que la adolescencia como terquedad es más que nada un proceso evolutivo totalmente normal para la edad de la adolescencia, en donde el joven explora varios cambios a nivel neuropsicológico, conductual, que vamos a ir abordando a lo largo de esta misión, pero más que todo entender que no está bien etiquetar al joven como en estar en una edad del burro, sino más bien aprender que es una etapa más en su vida y que como padres o cuidadores tenemos la responsabilidad de acompañar esta etapa con todo lo que implica. Uh-huh. Es muy importante lo que nos comenta como para poder entender más de dónde vienen estos términos. Psicóloga Kiara, algo que nos gustaría preguntarle es, bueno, hemos escuchado muchas veces estas frases de es que los adolescentes siempre quieren llevar la contraria, son problemáticos, no escuchan razones. ¿Son realmente ciertas estas ideas o más bien estamos formando estos estereotipos que a la larga terminan afectando a los adolescentes? Muy buenos días. Primeramente, agradecerles por la oportunidad de estar aquí y poder compartir con ustedes sobre este tema muy importante. Sobre todo ahora en esta era donde es una era digital y donde el tema de la adolescencia se ha convertido un poquito complicado, ¿no? Hay diversas situaciones asociadas a esto, pero en realidad todos estos comentarios, todas estas frases, estamos entrando en un tipo de estereotipo hacia nuestros adolescentes, porque en realidad si ya nos vamos a algo físico, algo que podamos ver, no todos nuestros adolescentes son rebeldes, no todos son tercos, no todos son indisciplinados o tienen problemas de conducta, porque generalmente a la adolescencia se la asocia con eso, pero si ya palpamos la realidad nos damos cuenta que no es así. Entonces aquí influye mucho también todo el entorno en el que se rodea el adolescente, su familia, sus amigos, las situaciones que ellos han vivido, tanto situaciones positivas como negativas van a marcar el curso de cómo ellos van llevando su adolescencia. Entonces, creo que al momento de etiquetarlos con este tipo de comentarios, creamos como que una barrera con ellos, entre adultos y adolescentes, porque no vamos a permitir conectar con ellos, no vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos intenta decir la conducta que ellos están teniendo. Entonces, ahí creo que sí es muy importante que sepamos separar, a ver, es un jovencito demasiado terco, demasiado inquieto, demasiado con problemas de conducta, o esa conducta me está tratando de decir algo. El adolescente por medio de su conducta me está pidiendo ayuda para algo, para tratar de comprender quizás sus emociones. Muy interesante lo que nos comenta de que el adolescente muchas de las veces no es igual, porque cada persona es diferente y tenemos que aprender a reconocer la conducta, qué es lo que nos está diciendo. Y justamente muchas veces pensamos que los adolescentes toman malas decisiones porque ellos desean tomar malas decisiones. Sin embargo, nosotros conocemos que desde la neuropsicología nos muestra que existen muchas cosas más detrás de todas esas conductas, ¿no? Psicóloga Karen, desde la neuropsicología, que es su especialidad, ¿no? ¿Qué cambios experimenta el cerebro durante la adolescencia?
A ver, vamos a intentar explicarlo lo más fácil posible, porque si nos ponemos a hablar de neuroanatomía humana, pues va a ser muy complicado para la audiencia y para la gente que no domina la psicología, pero pongámoslo como que el cerebro del joven es una obra en construcción, que por un lado tenemos el sistema límbico encargado de las emociones, de el impulso como tal, y toda esta parte se desarrolla casi igual que un adulto rapidísimo. Pero por otro lado tenemos la parte de la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, la planificación, el control como tal de estos impulsos. Y esta, por otra parte, se va desarrollando mucho más lento. De hecho, se termina de configurar hasta los 25 años, por así llamarlo. Entonces, pongámoslo como que el adolescente es un carrito que por un lado tiene el acelerador, pero a tope, pero por otro lado está con este freno que recién se está empezando a construir. Entonces, esa ambivalencia que tienen de ambas partes hace que reaccionen como reaccionan en el día a día, en realidad. Exactamente, y justo lo que nos acaba de comentar, el cerebro de nuestros adolescentes y de nuestros niños no está al 100% formado, de nuestros adolescentes igual va poco a poco en construcción, como lo comentaba. Entonces, hay muchas veces que los adolescentes hacen estas cosas que los adultos no comprendemos, ¿cierto? ¿Qué nos podría hablar este psicólogo un poquito sobre esto? Ya. Nuestros adolescentes, como lo comentó mi colega, todavía no aprenden a desarrollar mucho esta parte de tomar decisiones de forma adecuada, ¿ya? Ellos están mucho en busca de esta adrenalina que les da todas esas experiencias nuevas que ellos están a punto de experimentar, todo ese mundo nuevo que ellos tienen ganas de comérselo de un solo bocado, y ahí es cuando existen todo ese tema de situaciones en donde ya llevamos a que los adolescentes pueden llegar a tener problemas de conducta. Inician también los problemas de consumo, inician muchas situaciones, temas de ansiedad, temas de depresión, y todo esto es porque ellos quieren abarcar todo de un solo tope, ¿no? Entonces eso los lleva a como que tratar de buscar también su identidad, porque no la tienen bien, no la han encontrado, no la han desarrollado, entonces intentan buscar formas, intentan buscar caminos en donde puedan ellos encontrarse a sí mismos. Entonces ahí también implica mucho el tema de nosotros como adultos poder escucharlos y no juzgarlos, aprender a que a veces ellos se acercan a nosotros a conversar, a buscar algún camino, a buscar alguna solución, y muchas de las veces cometemos el error de que en lugar de escucharlos, de validar lo que sienten, los regañamos. Los aconsejamos con consejos que a veces ellos no piden, ellos simplemente necesitan ser escuchados. Entonces creo que ahí también nosotros como adultos solemos cometer ciertos errores al momento de guiar a nuestros adolescentes, porque en realidad nosotros ya tenemos como que un poco más de conocimiento, nuestra parte prefrontal que nos ayuda a tomar decisiones ya está desarrollada, entonces nosotros tenemos esta guía para poder ayudarlos a ellos también a tomar decisiones adecuadas. Y es que, en base a lo que nos dice, muchas de las veces, ¿no?, estas nuevas experiencias que se aventuran los adolescentes a tomarlas, surgen preocupaciones o provocan preocupaciones en los padres de familia, sobre todo cuando ellos tratan de aconsejar a los adolescentes y es como que ellos piensan de que el adolescente no les hace caso y acuden a sus amigos. Entonces creo que la audiencia quiere entender por qué sucede esto, que ponen más atención a lo que les dice un amigo que a lo que le dice un padre. Y esto es muy cierto, ¿no? Porque creo que aquí también todos tenemos que, y nuestra audiencia que nos está escuchando, ponernos un poquito en el lugar cuando nosotros fuimos adolescentes. ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos adolescentes? Cualquier situación que teníamos, cualquier problema con nuestra familia, con amigos, etcétera, ¿a dónde acudíamos primero? Donde nuestros amigos. ¿Pero por qué? Porque ellos nos validan. Todo lo que nosotros digamos o hagamos nos valida. Entonces nosotros en la adolescencia encontramos esta etapa de validación, de que yo quiero que todo sea validado, y sobre todo de las recompensas inmediatas, esa sensación de que me digan que estoy haciendo bien, que estoy haciendo todo lo correcto. Entonces, ¿eso en dónde nos lo dan? Nuestros amigos. Porque como mencionaba anteriormente, si nosotros íbamos de adolescentes a contarles a nuestros papás una travesura que hacíamos, ¿no?
en lugar de ellos quizá de reírse y luego aconsejarnos, que nos hacían, nos aconsejaban o nos regañaban primero, ¿no? Pero esto no significa que los padres dejen de ser como que ese referente emocional a donde podamos acudir, no, sí, ellos van a seguir siendo esa base porque ellos son quienes nos ayudan a guiar y a elegir en los caminos adecuados, ¿no? Sino que nuestros adolescentes se nos alejan de nosotros por la forma en cómo reaccionamos a lo que ellos hacen, ¿no? Y no con esto no culpar a los a los adultos o a los padres, sino que también ellos con ese miedo de que no cometan errores, de que no se equivoquen, tratan de protegerlos, pero no nos damos cuenta que al momento de querer protegerlos, de querer tenerlos en una burbuja, también les hacemos daño. Entonces, en esta parte como adultos tenemos que aprender a soltar un poquito ese control y también aprender a escucharlos, a entenderlos, para luego de ello nosotros poder aconsejarlos o poder guiarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien termina tomando la decisión de qué hacer o qué no hacer es el adolescente, ¿no? Entonces, en esta parte como adultos sí es importante tener esta parte de poder entenderlos, poder empatizar con ellos y luego ya poder guiarlos por el camino que nosotros consideremos el oportuno. Claro, justo lo que nos comentan es muy importante y algo que también podemos ver que se suscita en este momento y que es importante es el cómo estas frases, como ya lo habíamos comentado antes, estás en una edad difícil o estás en la edad del burro o este tipo de frases, me gustaría saber cómo afectan a la autoestima ya del adolescente. En este caso, el tema de la autoestima es algo que durante la infancia y de la adolescencia se encuentra en un proceso de desarrollo, es un proceso crítico, ¿no? Porque ellos recién están empezando a tratar de conocer su cuerpo y sobre todo en la adolescencia que ya se experimentan cambios tanto a nivel hormonal como físico. Entonces vienen el tema de inseguridades, de cómo me veo, quiero verme mejor, nos preocupamos mucho por el aspecto físico, ¿no? Entonces, si a eso lo acompañamos con comentarios de índole negativa, lo que hacemos es únicamente afectarles gravemente la autoestima a nuestros adolescentes y por ende ellos pueden también desarrollar como que este tipo de conductas inadecuadas. Podemos llegar a muchos trastornos psicológicos, más que todo algunos TCA, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a ellos. Es como tocarlos con pinzas, saber cuál es el momento adecuado para yo poder acercarme y poder brindarle un consejo y sobre todo cuidar las palabras que yo digo, porque a la final todo eso puede generar que el adolescente actúe en función de lo que yo le estoy diciendo. Si yo le digo a mi adolescente, eres un inútil, reiteradas veces, mi adolescente va a empezar a actuar de esa forma para darnos de una u otra forma la razón de, sí, soy un inútil, y así sucesivamente con muchos comentarios que se nos suelen a veces escapar. Y justamente calza con lo que usted está comentando, de que muchas veces cuando llega la adolescencia nos fijamos exclusivamente en lo de que el adolescente va a hacer y decimos, no, es que ahora ya está pasando a la adolescencia y ahora todo lo que vamos a tener que soportar, los cambios, las preguntas que no nos quieren escuchar, pero justamente ahí está lo que usted menciona, que qué es lo que hacen los adultos en este espacio, qué es, cómo tienen que actuar y muchas veces no nos preguntamos el papel de los adultos en esta etapa. Seguimos contigo, Kiara. En base a lo que dijo mi compañera, ¿qué necesitan realmente los adolescentes de los adultos que forman parte de su vida? Lo que realmente necesitan los adolescentes, como le hemos dicho a lo largo de este programa, es que se sientan escuchados, principalmente eso, que ellos encuentren en los adultos un lugar seguro. Eso no significa que nosotros como adultos tengamos que, frente a nuestros adolescentes, fingir que somos personas perfectas, porque a la final creo que si ponemos una comparación, como adultos también nos cuesta regular nuestras emociones, por eso a veces reaccionamos como reaccionamos frente a situaciones que a veces hacen los adolescentes, perdemos la paciencia, perdemos la calma. Entonces, si a nosotros como adultos, que se supone que ya hemos vivido un poquito más, que ya tenemos un poco más de experiencia, que ya pasamos por esa parte de adolescencia, a veces nos cuesta regularnos, tenemos que entender que como adolescentes ellos también recién están dando esas primeras pinceladas a conocerse, a ver cómo actúan, cómo responden ante un enojo, ante la frustración. Entonces, empatizar desde ese lado, que al final son dos personas que quizá de distintas edades, pero al final son seres emocionales que
nos cuesta regularnos y a ellos también les cuesta regularnos. Entonces, crear un lugar en donde nuestros adolescentes puedan acercarse con la confianza de poder contarnos las cosas y que no tengan que ir a buscar información en otro lado, ¿no? Como comentaba en el inicio, nos encontramos dentro de una era digital bastante grande que nosotros nos metemos a internet, a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial y obtenemos un montón de información que muchas de las veces no es acertada. Entonces, ¿cuándo acuden nuestros adolescentes a esto? Cuando no tienen un lugar seguro donde acudir, ¿no? Entonces, lo importante y lo que les recomendaría a los papitos de adolescentes es que tengan esa mente un poquito abierta, que les permitan a ellos llegar y que permitan empatizar con estos adolescentes. Exactamente, y creo que eso es lo que debemos comprender, no solo a nivel de familia, sino a nivel de comunidad, que muchas veces nuestros adolescentes, en primera instancia, cuando están entrando a esta etapa, muchas veces sí vienen a los padres como a preguntar ciertas dudas que tienen en esta etapa, pero muchas veces los padres se muestran un poco confrontativos en cuanto a estas preguntas. ¿Por qué? Porque tal vez no saben cómo responder o también vienen las preocupaciones del día, están inmersos en el trabajo, inmersos en las preocupaciones de lo que conlleva ser adulto. Pero creo que justamente lo que decías es que pongamos atención en esto, ¿no? De llamar tanto a la audiencia que nos está viendo como a la familia, a las familias de adolescentes, que pongamos un poquito más de atención en estos aspectos cuando nuestros jóvenes o nuestros adolescentes vienen a los papás o vienen no sé, a los familiares a hacer este tipo de preguntas, de poder responder esto y si es que no se sabe, justamente a poder acercarse a un profesional de la salud mental, ¿no? Porque justamente no conlleva de decir que todos vamos a saber siempre todo. Está bien que tal vez no sepamos información, pero lo que nos hace diferentes es el ir y buscar esa información justamente para el bienestar de nuestro adolescente y de nuestra familia. Y justamente con eso me gustaría hacerle otra pregunta a usted, Karen. Muchas veces pensamos que el poner límites viene con esto de siempre tener peleas en la familia, pero ¿cómo pueden establecer los padres estas normas sin dejar que se pueda comprender en esta etapa? Lo clave ahí, creo, y justo ya lo venía mencionando Kiara, también es encontrar un equilibrio, tanto en la estructura como también en la comprensión, porque si yo voy con toda la autoridad del caso y no, es que me haces esto porque soy tu papá, porque así tienes que hacerlo, el joven no va a hacerles caso, de hecho puede volverse todavía más reactivo ante esa situación y empieza a encontrar el joven también esa etapa que también ya hay negociación, que no es únicamente que mi papá tiene la razón, sino que yo también tengo argumentos válidos para defender mi punto. Entonces, la primera clave ahí, que yo de hecho también les suelo recomendar dentro de consulta, es explicar el porqué de la norma. Porque si bien el joven ya está en una etapa en la que ya puedo yo contarle un poco más por qué se da esto, él también necesita respuestas. Está en esta búsqueda en lo que dice Kiara. Va a ChatGPT y ya encuentra por esto me pasa lo que me pasa. Pero si yo explico, ¿sabes qué? No te vas hoy día a esta fiesta por tales y tales razones, el joven también va a encontrar una respuesta y va a entender mucho más fácil que únicamente que solo venga y se le imponga. La segunda, y justamente hablando de las peleas, es sostener los límites con calma. Yo para poner un límite, para hablar con mi adolescente, con mi hijo, no necesito entrar en una pelea de una, porque las peleas son totalmente innecesarias en realidad. Yo puedo dialogar, yo puedo discutir sin la necesidad de llegar a los gritos, sin la necesidad de llegar a los golpes, incluso que se llega a veces en estos casos dentro de la familia y donde ya se vuelve mucho más inmanejable y se vuelve ya casos inclusive de violencia. Entonces yo puedo imponer un límite, yo puedo establecer una crianza sin la necesidad de que haya una pelea de por medio. Y ahora el punto más importante y el que a veces se nos olvida como padres es también validar al joven, ¿sí? Únicamente decirle haz esto y haz esto y haz esto sin explicarle por qué, pero a la vez sin validar que igual se está sintiendo mal por algo que para él es totalmente válido que se sienta así. Entonces explicarle que la tristeza, que el dolor son cosas que van a estar ahí, que el padre, como decía Kiara, no lo puedo meter en una burbujita a mi hijo de que todo un siempre no va a pasar nada, pero sí explicarle que aunque el dolor es parte de la vida, no tiene por qué detenernos a cumplir las metas o lo que nosotros queramos lograr. Validar está ahí. Y otra, que tal vez se nos olvida a veces, es reconocer cuando sí se cumplen los límites, cuando sí se cumplen las normas. Por ejemplo, mi adolescente salió y le dije que salga hasta las 11 de la noche y exacto vino a las 11. ¿Sabes qué, hijo?
te felicito, lo hiciste bien, sigue así, valoro que me pongas atención, que me hagas caso. Esto crea cierta seguridad en el joven para que él al otro día diga, no, pues es que a mi papá sí le gusta que yo venga a buena hora, sí me felicita cuando lo hago inclusive, entonces está bien portarse bien, es parte de, pero todo esto se logra con comunicación diaria, no es algo que, como les digo, viene y se impone de una, sino es un acompañamiento cotidiano que no se va a dar de la noche a la mañana, pero en el momento en el que se logre esta comunicación, voy a tener un joven que al final del día, así me pase lo que me pase, como les digo, se enfrentan a situaciones y hoy en día los jóvenes están expuestos a una gran cantidad de situaciones a nivel escolar, bullying, ciberbullying, acoso, un montón de situaciones que tal vez en la etapa en donde nuestros padres eran jóvenes no estaban, pero que hoy en día tenga mi hijo la suficiente comunicación, la suficiente confianza para decirme, ¿sabes qué, papi? Me pasó esto, ¿qué hago? ¿Sabes qué, mami? Me dijeron esta cosa. Entonces, que sepa que, bueno, igual puede venir la repelada de por medio, pero que yo sepa que mi papá va a estar ahí, que me va a comprender, que de una u otra forma voy a encontrar una solución de parte de él. Justamente lo que se recalca aquí es de no perder la autoridad como papás, pero también no perder el amor y la comprensión y por sobre todo el primer vínculo que es el papá con los hijos, ¿no? Algo más que también me gustaría hacerles una pregunta que ya es muy por fuera, es ¿cuál consideran que es el papel que tienen los adultos, específicamente los padres, las figuras paternas, en la búsqueda de la identidad del joven? A mi considerar es sumamente importante, porque si bien los jóvenes van descubriendo a lo largo del camino qué les gusta y qué no les gusta, inclusive con orientación sexual, todo lo van descubriendo a la par en la que van creciendo. Y ahora, por ejemplo, tenemos influencia de muchas situaciones que tal vez anteriormente no habían, como son las redes sociales, son mi grupo de pares, como decía Kiara, que yo llego y entonces mi amigo sí me valida, mi amigo sí me dice que está bien, cuando igual y tal vez no está tan bien, pero mi amigo siempre me acolita, siempre me apoya. Exacto. Entonces son todas estas situaciones las que influyen, sí, pero también que el acompañamiento de los padres esté allí. Por ejemplo, padres que sus niñas empiezan a gustarles ropa de varón, qué sé yo, que igual, y es totalmente válido, que van buscando cuál es la forma de vestirme, cuál es la forma de que yo voy explorando el mundo, y que sepan que su padre va a estar ahí a acompañarle, que su papá le va a comprar la ropa, sea la que él le guste, que su papá va a estar ahí, ¿sí? No solo para, y ahí va lo que hablábamos a lo largo de toda la emisión, que justamente es el acompañamiento, porque de nada me sirve yo ir descubriendo mi identidad si mis principales cuidadores, si la gente a la que yo vuelvo los ojos cuando hay un problema, no me apoya, no está ahí para mí. Entonces la identidad se construye a lo largo del camino, ¿no? Pero sí son los padres la red fundamental que a mí me apoya en esas decisiones que yo vaya tomando. Y bueno, concuerdo mucho con Karen porque sí, en esta parte los padres como ellos nos van trazando un poquito ese camino, limpiando un poquito el camino para que nosotros podamos ir encontrando cuál es mi identidad, qué sí y qué no, pero también esta parte es importantísimo el tema de los límites, ¿no? Porque al final el tener límites, el tener reglas nos hace como personas un poco más responsables de nuestros actos. Los adolescentes, bueno, en ese mundo adolescentes como que no medimos mucho las consecuencias, no vemos qué va a pasar si yo hago esto, ¿no? Entonces es importante que en esa parte los padres nos ayuden a guiar en el sentido de que, a ver, tú haces esto, va a haber una consecuencia, ya sea una consecuencia positiva o negativa a la cual tú tienes que afrontar, ¿no? Porque hay muchas consecuencias que no nos gustan, que son tan negativas que no queremos afrontarlas, pero al fin y al cabo eso es parte de buscar también nuestra identidad, de saber que sí, que no, y también sobre todo creo que los padres es muy importante que podamos entender que siempre va a haber una distancia entre padre e hijo, no van a ser mejores amigos, ¿no? Porque a veces pasa esto, que los padres intentan un poco como que comprenderlo a su hijo y tratan de ponerse a su nivel, tratando de ser un amigo más, entonces en ese punto se pierde un poquito el tema de autoridad y nuestro adolescente no va a entender qué está pasando y se nos va a desviar un poco, ¿no? Entonces en esta parte los papitos que no intenten ser un amigo más de su hijo, sino que sean lo que tienen que hacer, un padre más, pero que los va a guiar, que los va a enseñar
por dónde tienen que ir y sobre todo que ellos entiendan que todos los actos que ellos tienen van a tener una consecuencia, ¿no? Y les va implementando un poco más este tema de la responsabilidad y eso también les ayuda a buscar su identidad de una forma más adecuada. Exactamente. Muchas gracias por la información que nos acaban de impartir a cada uno de nosotros, tanto a nosotros como los que nos están escuchando y viendo. La verdad ha sido un gusto poder tenerlas a ambas aquí. Y bueno, antes de finalizar, también nos gustaría darle paso a la voz de la radio para que nos ayude con la pastilla informativa. La adolescencia es una etapa de cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos en la que las personas construyen su identidad y desarrollan mayor autonomía. Sin embargo, suele estar rodeada de estereotipos como la edad del burro o todos los adolescentes son problemáticos, que generan una visión negativa de esta etapa. En realidad, muchas de sus conductas se explican porque el cerebro aún está en desarrollo, especialmente las áreas relacionadas con el autocontrol, la toma de decisiones y la regulación emocional. Comprender estos cambios permite dejar de lado los prejuicios y brindar a los adolescentes el apoyo y la orientación que necesitan. Aprovechamos este espacio también para expresar nuestro agradecimiento a UNL Radio 98.5 FM por su continuo apoyo a nuestro proyecto y por permitirnos informar a la ciudadanía en temas relacionados con la salud mental. Y bueno, hoy en esta transmisión hemos aprendido que muchas veces frases como las que ya hemos mencionado anteriormente son frases que de una u otra manera perjudican a nuestros jóvenes, que más que decirles como, mira, vas a entrar a esta etapa, pero desde una manera de prejuicios, de una u otra manera afecta a su autoestima y a su propia identidad y cómo se van construyendo. Asimismo, también entendimos que el cerebro del adolescente también experimenta muchos cambios durante esta etapa y que el entender que el cerebro aún sigue formándose y aún sigue desarrollándose en esta etapa nos permite reemplazar estos prejuicios que teníamos de no, es que justo estás en una edad difícil, a verlos con mucha más empatía y a poder entender que así mismo como experimentamos un proceso durante toda nuestra primera infancia, durante todo este proceso de ir caminando, durante la infancia, también en la adolescencia se experimentan varios cambios. Y también entendimos que el papel del padre es importante, de las figuras paternas es importante durante esta etapa, en donde los padres tienen que poner estos límites, pero también tienen que actuar con esta responsabilidad y con este amor hacia cada uno de sus adolescentes. Estimadas psicólogas, antes de ir finalizando esta nueva emisión, si pudiéramos dejar un solo mensaje a los padres, docentes y adultos que conviven con los adolescentes, ¿cuál sería? Iniciemos por acá, por la psicóloga Karen. Bueno, creo que de todo lo que hemos hablado hoy nos quedaría que dejemos de preguntarlos qué le pasa a mi adolescente y empecemos a preguntarlos de qué manera puedo yo ayudar a mi adolescente. Y esto va y parece una pregunta fácil, pero es mucho más compleja que eso, porque incluso nos lleva a que los padres dejen de desafiar esta culpa que a veces sienten, que decir, ay, ¿y qué hice mal? ¿Y en qué lo crié mal? ¿Y por qué es así? A lo mejor yo hice mal en algo. Y cambiamos un poco ese chip para pensar, a ver, mi hijo está en una etapa que es totalmente normal, de cambios, de búsqueda. Como decíamos, desde la empatía, de ponerse en el lugar que igual y yo también fui adolescente alguna vez. ¿Y qué necesita mi adolescente ahora para poder interactuar en un mundo donde cada vez es más difícil coexistir y dejar ver la vulnerabilidad del ser humano? Entonces, acompañar desde eso, desde la empatía, desde el amor y lo que también hablábamos, que igual y si no tengo todas las respuestas es totalmente válido y es totalmente válido también buscar ayuda, buscar herramientas que puede que no estén únicamente en YouTube o en ChatGPT, pero que sí pueden estar dentro de la psicología. Del COVID para acá vimos que la psicología es una herramienta totalmente necesaria dentro de nuestra vida diaria y qué mejor que yo pueda buscar asesoría de profesionales que sí están capacitados, que sí han estudiado cómo funciona en verdad el cerebro del adolescente y su comportamiento, que dejemos de imponer únicamente por qué es así, con lo que hablamos dentro de consulta, nunca se juzga únicamente cómo se da la función, la forma de la conducta, sino cuál es la función que tiene esta conducta dentro del ser humano, del adolescente en este caso. Entonces, empezar a tratarlos con un poco más de amabilidad, comprender que es una etapa difícil y que nos hubiese gustado ser un poco más acompañados tal vez cuando estábamos en esa etapa también. Y desde esa empatía poder comunicarnos y encontrar este equilibrio entre la autoridad que puede representar un padre y la validación que también es totalmente importante.
Vamos con usted, psicóloga Kiara. En este caso, mi recomendación para los papitos y bueno, las personas que están a cargo de adolescentes sería que empaticen, escuchen, validen y traten de comprender que ellos están viviendo por primera vez esta adolescencia, que tienen muchas ganas de experimentar todo a la vez, pero para eso estamos nosotros como adultos, para acompañarlos y guiarlos en que tienen que ir pasito a pasito, que las cosas, las experiencias que quieren vivir van a estar ahí, que todo tiene que ir a su debido tiempo, a su debida edad, etcétera, ¿no? Y también en esta parte, como no culparnos mucho como adultos por a veces cometer errores o no decir siempre la palabra adecuada, porque al fin y al cabo es nuestra primera vez también siendo adultos. La de los papitos es la primera vez siendo papitos, no vienen con un manual para saber cómo actuar, qué decirles exactamente, ¿no? Entonces, en este caso sería muy importante que los papitos y los adolescentes se vean como un equipo que va en conjunto, que ambos van de la mano descubriendo todo este mundo de la adolescencia. Quizá como adultos ya lo caminamos un poquito, pero como el tiempo va cambiando, la tecnología y todo esto va aumentando exponencialmente, entonces estamos volviendo a aprender y sobre todo que no tengamos miedo de equivocarnos, porque al fin y al cabo ahora contamos con muchas herramientas, como el tema de la psicología, ¿no? A veces los papitos llegan a consulta con el adolescente, mi adolescente tiene este problema, pero como padres de familia y también como adultos tenemos que comprender que no solo el adolescente es el problema, sino que a veces nosotros como adultos también tenemos dificultades emocionales y que quizá nuestro adolescente es el que esté presentando el síntoma, ¿ya? Entonces es muy importante que como adultos también busquemos esta ayuda profesional, no solo para poder guiar a nuestros hijos, sino que también como yo aprender a regular mis emociones, como yo aprender a conocerme a mí mismo para yo poder de esta forma enseñarle a mi adolescente cómo se debe conocer y cómo debe buscar su identidad. Principalmente sería eso. Agradecemos por su participación y por el mensaje que le han dado a la audiencia, ¿no? Sobre todo hacer énfasis que tanto nosotros cuando nacemos, nadie nace, por así decirlo, caminando, ¿no? Todos vamos por un proceso, todos vamos aprendiendo y todos hemos venido a este mundo a aprender. Y si nos equivocamos en ese proceso, a superar esa dificultad, ¿no? Entonces llegamos al final de esta edición de Sintoniza tu mente. Esperamos que la conversación de hoy nos haya permitido mirar la adolescencia desde una perspectiva diferente, comprendiendo que detrás de cada cambio existe un proceso de crecimiento y aprendizaje. Y pues hoy aprendimos que más que etiquetar es importante escuchar, orientar y sobre todo acompañar a los adolescentes mientras construyen su identidad. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas, la psicóloga clínica Karen Rodríguez y la psicóloga clínica Kiara Medina, por compartir sus conocimientos y ayudarnos a comprender por qué la adolescencia es una etapa tan importante para el desarrollo de las personas. Justamente, y nos llevamos una reflexión valiosa, que cada adolescente vive sus propios desafíos, vive su propio proceso y el apoyo familiar, de la escuela y de la comunidad pueden marcar una diferencia positiva en su bienestar emocional y de la manera en la que enfrenta estos cambios propios de su edad. También queremos agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos una semana más. Gracias por formar parte de este espacio de diálogo y reflexión que busca promover el cuidado de la salud mental en todas las etapas de la vida. Y bueno, los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales como Sintoniza tu Mente UNL. Y pues en este espacio subimos mucho contenido y mucha información sobre recomendaciones y contenidos relacionados con la salud mental y con la psicología clínica. Y recuerden que comprender antes de juzgar, escuchar antes de señalar y acompañar con empatía puede hacer una gran diferencia en la vida de los adolescentes. Y no se olviden que el próximo jueves estar compartiendo más temas de importancia sobre salud mental y más que nada sobre este espacio en donde nos ayuda a comprender mucho mejor temas relacionados con nuestra salud. Esto fue Sintoniza tu mente, donde comprender es el primer paso para transformar. ¡Chao!
Gracias por acompañarnos en este espacio. Te animamos a seguir hablando de estos temas en tu vida cotidiana y a ayudarnos a difundir esta información. Puedes enviarnos tus preguntas, comentarios y experiencias. Queremos escuchar tu voz. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sintoniza tu Mente UNL en Facebook, Instagram y TikTok. En quechua no existe adiós, pero sí existe una palabra que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchiscama, querido oyente. Gracias por ser parte de esta gran familia. Adivina quién facilitó una